Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Good evening, good evening. Ok, muy bien. Esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al siguiente tema que nos corresponde en esta semana. Bien, hablaremos acerca del present continuous. Present continuous, o también en español lo conocemos como el gerundio. Presente continuo. Es similar al gerundio. Únicamente que aquí vamos a trabajar con dos verbos, un verbo de apoyo, un verbo auxiliar y un verbo principal con una terminación especial. Veamos. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que present continuous también es llamado present progressive. Ambos significan lo mismo. Entonces, si en una oración, un ejercicio, presentan como present continuous o simplemente dicen present progressive, hacer lo mismo. Están hablando del presente en continuo. Hacen referencia al presente continuo. ¿En qué consta ese tiempo? Presente continuo. Nos situamos aquí en esta imagen, en esta flechita, en el cual nosotros vamos a estar aquí, en esta pequeña elipse, donde nos dice el momento de hablar. Entonces, cada vez que una persona expresa algo, en ese momento nosotros estamos haciendo uso del presente continuo, del present continuous, o en español como el gerundio, con las terminaciones ando o endo. Entonces, aquí en inglés es similar. Expresa el momento en que la persona se está manifestando acerca de un tema en específico. Muchas veces, estas expresiones tienen un sentido futurista. Entonces, como puede aquí apreciar, engloba también parte desde un sentido futurista. Pero en sí, el present continuous, en realidad lo utilizamos para expresar acciones que están en progreso, se vienen desarrollando en el momento que la persona habla. ¿Cuál es la forma de utilizar el present continuous? ¿De qué manera? En este caso vamos a utilizar un verbo de apoyo, un verbo auxiliar. ¿Qué verbo va a ser? El verbo to be. Recuerden que el verbo to be es un verbo especial, no solamente significa ser o estar, también sirve de apoyo en diferentes tiempos. En este caso, para el present continuous, vamos a utilizar el verbo to be conjugado en la forma del presente, únicamente forma presente. ¿Cuáles son estas conjugaciones? Ya lo hemos visto, como am, como is y como are. Ya dependiendo de qué pronombre, de qué sujeto utilicemos en la oración. Primera persona en singular, recuerden, I, utilizamos am. Para he, she, and it, que viene a ser la tercera persona del singular, utilizamos is. Y para you, we, and they, utilizaremos are. Únicamente esas tres formas. Entonces, en la manera afirmativa tengo lo siguiente. Puedo decir, I am playing. Aquí está lo curioso. En español nosotros utilizamos las terminaciones ando y endo. En inglés vamos a hacer esa similitud utilizando esta terminación, este sufijo, ing, ing. Siempre que vamos a construir una oración en el presente continuo, vamos a colocar la terminación ing ¿dónde? En el verbo principal, más no en el verbo de apoyo, en el verbo auxiliar. Siempre vamos a terminar con el verbo en ing. Por ejemplo, I am playing, que significa estoy jugando, o también puede significar estoy tocando algún instrumento musical. Luego dice he's playing. También ahora hace referencia a él. He's playing. O you are playing. Puede significar tú o ustedes están jugando. Entonces, esa es la manera afirmativa de estructurar en el presente continuous. ¿Qué sucede en el caso negativo? En una oración negativa, usamos el adverbio negación, el not.
El not puede estar abreviado junto con quién, con el verbo auxiliar. Pero en la primera persona, recuerden que no es posible. Si no, podemos abreviar el sujeto, el pronombre I, con la forma am. Y únicamente decir I'm not doing that. No estoy haciendo eso. Aparte de la segunda persona hacia adelante, podemos utilizar sí las abreviaciones aren't y también isn't. Por ejemplo, you aren't listening o you are not listening. Es lo mismo. Entonces aquí quiere decir tú no estás escuchando o ustedes no están escuchando. En el ejemplo. Luego dice they aren't coming to a party. Ellos no están viniendo a la fiesta. Hay dos formas. Abreviamos como aren't o podemos decir they're not coming. Ambos significan lo mismo, ambos están en el mismo tiempo, present continuous. She isn't going home until Monday. Ella no va a ir a casa hasta el día lunes. She isn't going o she's not going. Igual, de la misma forma. Entonces podemos utilizar dos variantes, aren't o simplemente decimos la forma abreviada del sujeto, del pronombre con el verbo auxiliar y luego mencionamos lo que es el adverbio solito, not. En preguntas, la manera interrogativa. ¿Qué sucede en la manera interrogativa en el present continuous? Recuerden que aquí tenemos una pequeña inversión, la cual consta en que el sujeto, el pronombre, pasa a la segunda posición, luego del verbo auxiliar. Como es el verbo auxiliar que trabajamos en el present continuous, trabajamos con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, estás escuchando una acción que se viene dando. Entonces digo, are you listening? Are they coming to your party? Ellos están viniendo a la fiesta, hacia tu fiesta. When is she going home? Aquí ya utilizamos lo que son W question words. Estas palabritas que comienzan con WH. Utilizamos en lo que son únicamente preguntas. Cuando utilizamos este tipo de palabras, es para saber más detalles, para obtener más detalles. When, ¿cuándo? Cuando ella está yendo a casa. What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, al momento que yo utilice esto, ya no respondo de manera corta con el adverbio afirmativo yes or no, sino tenemos que dar una estructura más compleja, mayor detalle. En sí, ¿cuándo vamos a utilizar el present continuous o present progressive? ¿En qué situaciones? Cuando describimos acciones que están sucediendo ahora, en el momento que la persona está hablando, está explicando. Ese es un present continuous. Por ejemplo, digo, she's reading a newspaper upstairs. Alguien, una fémina, está leyendo un periódico en la parte superior, quizás en el segundo piso. Entonces yo quiero comentar qué es lo que viene sucediendo. Entonces le digo, she's reading a newspaper upstairs. Ella está leyendo un periódico arriba. Express annoying habits plus always. ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos también el present continuous para hablar acerca de acciones, de hábitos, pero estos hábitos son un poco molestosos, difíciles de llevar. Pero aquí hay un dato curioso. Utilizamos el adverbio always. You always forgetting to pay the bills. Quiere decir que utilizamos ese tiempo para expresar acciones quizás de personas como costumbres en las cuales ellos no hacen lo que deberían hacer. Por ejemplo, dice, tú siempre olvidas pagar la cuenta o los recibos. Es algo que a la persona le sucede reiterativamente. Entonces, en este caso utilizamos un present continuous. ¿En qué otros casos? Para describir arreglos, acuerdos futuros. Describe future arrangement. Por ejemplo, dice, she's getting married on the 3rd November. Quiere decir que ella se va a casar el 3 de noviembre. Entonces, también para acuerdos, arreglos que tienen un aspecto futurista,
utilizamos el present continuous. Y también para expresar estados temporales. Por ejemplo, digo, she's working at the museum until the end of this month. Está manifestando que ella está trabajando en el museo hasta el fin de mes. Se viene dando en ese momento, pero va a tener un límite. Entonces, en esos casos, como hemos visto, utilizamos el present continuous. Hay algunos verbos en los cuales nosotros no podemos utilizar este tiempo, el gerundio, el present continuous en inglés. No se puede utilizar con ciertos verbos en inglés. ¿Cuáles son? Los que voy a presentar. Tienen un nombre particular, se llama stative verbs. Estos verbos normalmente no se usan con el continuous, con el present continuous. Podemos utilizar con el present simple o con otro tiempo, pero con el present continuous no es posible. Gramaticalmente puede ser, pero a la hora de la forma en su significado no es del todo coherente. Por ejemplo, verbos de pensamiento y sentimiento. ¿Cuáles son estos? Tenemos aquí esta lista. Por ejemplo, believe, que es creer, dislike, el opuesto de like, cuando algo no te gusta, know, saber, o también puede significar conocer a una persona. Know, like, sabemos qué significa ese verbo, lo utilizamos quizás en una red social. Love, hate, love significa amar, hate es todo lo contrario, odiar. Prefer, preferir. Realize, realize significa darse cuenta de algo. Recognize, reconocer. Remember, recordar. Suppose, que es suponer, think, que es creer o pensar. Understand, que es entender, want, que es querer, and wish, que es desear. Entonces, estos verbos, que son algunos de ellos de pensamiento o también de sentimiento, nos podemos formar el present continuous. No puede ir un ing al final de ellos. Simplemente lo podemos manifestar como un present simple. Otros verbos que también están incluidos en este grupo son los verbos de sentidos. Por ejemplo, appear, que es aparecer, feel, que es sentir, look, que es mirar, seem, que también significa parecer, smell, que significa oler, sound, que es escuchar, and taste, que significa degustar. Entonces, estos verbos que tienen que ver con los sentidos tampoco podemos utilizar en el present continuous. Vayan fijándose qué verbos estoy mencionando. Y otros también que podemos incluir es agree, que es estar de acuerdo con alguien. Be, el verbo ser. Fíjense que el verbo ser también está dentro de este grupo. Belong. Verbo belong significa pertenecer. Disagree es todo lo contrario de agree. Es no estar de acuerdo con alguien o con algo. Need, necesitar. Owe significa deber. Deber quizás algún dinero a una persona. O poseer. Possess también es un sinónimo de este primero, de own. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, I understand you. Esta es la manera correcta de utilizar este verbo. No podemos decir I am understanding you. En su significado no es del todo coherente, sino que tenemos que utilizar únicamente en el sentido de present simple, de presente simple. Entonces, estos verbos, si queremos manifestar en ese momento que estamos hablando, lo utilizamos como un present simple, simplemente. This cake tastes wonderful. Quiero decir que este pastel, esta torta, sabe maravillosamente. Y más no puedo decir this cake is tasty wonderful. Totalmente distinto. Bien, pasamos a lo siguiente, que también es parte del present continuous. Aquí va a haber una pequeña modificación al momento que nosotros coloquemos la terminación ing al final de cada verbo principal.
La regla general nos dice que debemos agregar ing al término de cada verbo principal. Pero no siempre se cumple en esto en inglés. Recuerden que hay excepciones. Por ejemplo, nos dice que cuando el verbo termina en una consonante y también termina en e, ¿qué debemos hacer? Debemos eliminar la e final para poder añadir la terminación ing. Es el caso de live, que significa vivir, el caso de make, que significa hacer. Entonces, aquí eliminamos, suprimimos la última letra, que viene a ser la vocal E, y agregamos ing, living, making. Ahora, en el caso de verbos que terminan en una consonante, vocal y consonante, ¿qué sucede? Nosotros vamos a duplicar la última letra, la última consonante, y asimismo le agregamos ing. Es el caso de run, que significa correr. Es el caso de swim, que significa nadar. Entonces aquí, con la estructura de consonante, vocal y consonante, nosotros vamos a duplicar la última consonante y agregamos ing. Running, swimming. Entonces hay que tener en cuenta esto. No siempre de frente vamos a colocar ing, no. Tenemos que ver si el verbo termina en una consonante o en e, o simplemente tiene la estructura de consonante, vocal o consonante. Entonces, ya teníamos aquí presente cuando usábamos el present continuous o present progressive para hablar acerca de acciones que se vienen desarrollando en ese momento. Actividades en progreso. Activities in progress. Quizás con un sentido de futuro. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Muchas veces hay palabras que nos ayudan a identificar el tiempo en que nos presenta una oración. ¿Cuáles son? En el caso del present continuous, son las siguientes. Por ejemplo, tenemos aquí now, que significa ahora. Right now significa en este momento, ahora mismo. At the moment, en el momento. Currently and nowadays significa actualmente. Actualmente. Estas dos palabras significan actualmente. Muchas veces confunden la palabra actually con lo que significa actualmente. No, actually, que es otra palabra, significa en realidad. Entonces, si queremos decir actualmente, podemos utilizar cualquiera de esas dos. Nowadays o currently. Today or tonight, today significa hoy día, and tonight, esta noche. Later, after, this week, this weekend, next week, next year. Aquí ya tiene un sentido ya más hacia un futuro. Después, later, after significa después. This week, esta semana. This weekend, este fin de semana. La próxima semana o el próximo año. Entonces, estas palabras se ven con frecuencia dentro de una oración en present continuous. Por ejemplo, puedo decir, he's playing soccer tomorrow. Él va a estar jugando fútbol el día de mañana. Tiene un sentido de futuro, ¿verdad? Pero estoy usando el present continuous. Asimismo, una expresión de tiempo. I am teaching English right now. Quiere decir que estoy enseñando inglés ahora mismo. ¿Cierto? She's singing tomorrow. Ella estará cantando el día de mañana. ¿Se dan cuenta? Con el present continuous y estas palabritas que tienen un sentido de futuro, se está formando un futuro simple también, pero haciendo uso de present continuous. I am playing games after the class. Estaré jugando algunos juegos después de clases. He's presenting a homework next month. Estará presentando su tarea, una tarea el próximo mes. I am studying English now. Estoy estudiando inglés ahora. You are listening an English class online right now. Ustedes están escuchando inglés, una clase de inglés online, en línea, ahora mismo. Entonces, cuando queremos expresar cosas que vienen sucediendo en un momento, en este momento exactamente, usamos el present continuous. No se olviden. Entonces, a modo de repaso, veamos qué sucede.
Present continuous, usamos auxiliares, verbo auxiliar, sí. ¿Cuál es? El verbo to be. Entonces, ¿qué sucede para la primera persona singular? ¿Cómo conjugamos? Como am, en caso afirmativo, o pregunta. Y en el caso de am not, o la forma abreviada, que es apóstrofe M y el not, en una oración negativa. Para he, she, and it, ¿qué sucede? Utilizamos is. Son las formas conjugadas del verbo to be, que es el verbo auxiliar. Oración afirmativa en pregunta únicamente como is, y en una oración negativa como isn't. O podemos utilizar la forma un poquito más larga que es not. ¿Qué sucede para you, we, and they? Recuerden que you significa tú o ustedes. Usamos are en oración afirmativa sin preguntas y aren't en lo que viene a ser una oración negativa. Entonces no se olviden, don't forget, present continuous, verb to be, plus verb ing. No se olviden que el presente continuous es el verbo to be como verbo auxiliar, verbo de apoyo, más el verbo principal, el que determina la acción del sujeto con la terminación ing. Entonces, aquí tenemos oraciones afirmativas, utilizamos auxiliares con el verbo ing, oraciones negativas también, y lo que son preguntas o la oración interrogativa, ¿qué sucede? También usamos auxiliares con el verbo en ing. Sencillo, ¿verdad? Entonces aquí, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en la imagen, veamos lo que demuestra la imagen, lo que denota la imagen, una oración afirmativa. Está jugando videojuegos. Yo podría decir en una oración afirmativa, he is playing video games. He is playing video games. En la siguiente, aquí está bebiendo agua. Puedo decir, he is drinking water. He's drinking water. En la siguiente imagen podemos apreciar a una familia que está observando televisión, que está mirando televisión. Entonces vamos a decir que they are watching TV. Ellos están mirando televisión. En esta imagen vemos a una niña que está escuchando música. Decimos, she is listening to music. Recuerden que la palabra, el verbo, para expresar que alguien escucha música, es listen to music. Todo eso, listen to music. No simplemente listen music. No, es listen to music. En este caso, en el caso de present continuous, utilizamos listening to music. Siguiente imagen nos dice, a ver si está duchando, sería he's taking a shower. Take a shower es ducharse. Veamos ahora en caso negativo, con las mismas imágenes, únicamente lo pasamos a la oración negativa. Sería, he isn't playing video games. En la siguiente, tenemos que decía, he's drinking water. Sería, he isn't drinking water. Pasamos a la siguiente. Sería en caso negativo, they aren't watching TV. Aquí sería, she isn't listening to music. He isn't taking a shower. Y ahora en el caso de manera interrogativa, de pregunta. A ver, ¿cómo sería en este caso? Is he playing video games? Next. Sería, is he drinking water? Aquí sería, are they watching TV? En esta también sería, is she listening to music? Y he is taking a shower. Entonces vemos que pueden formar ya sea una oración afirmativa, negativa o pregunta de manera sencilla, como el present continuous. A ver,
A esta pregunta se había mencionado que tenía una forma peculiar de responder. Se llaman short answers. Respuestas cortas. Únicamente a esta estructura de la pregunta. Cuando comience con auxiliar, con el verbo to be, simplemente respondemos de esta manera. Ya dependiendo del sujeto que se encuentre dentro de la pregunta. Respondemos como yes I am o no I am not. Y así podemos usar como yes he is o no he isn't, ya dependiendo del sujeto. O en caso de plural como yes we are o no we aren't. Entonces esto va a depender mucho a quién esté dirigido la pregunta. Ok, entonces aquí vamos a completar. Usted va a ayudar a completar ya sea una pregunta, ya sea de manera afirmativa o negativa. Entonces, vamos a completar rápidamente cada oración. You're studying the classmate. Ok, veamos en el número 2, ahí tenemos las palabras que debemos usar para formar ya sea la pregunta de manera afirmativa o negativa. A ver, pero antes me dicen, en la respuesta corta se puede usar abreviaciones. Se puede utilizar sí en el caso negativo. En caso negativo sí se puede utilizar abreviaciones. Pero en afirmativo simplemente utilizamos tal cual el sujeto con la forma del auxiliar correspondiente. Entonces el número 2 sería, a ver, is, aquí, bueno, aquí hay un pequeño error, debería ser, are your classmates. Está muy bien. Is your classmate studying? No se dejen guiar por este your, classmate. Hace referencia a classmate, a compañero. Está diciendo, si tu compañero está estudiando, entonces está totalmente correcto. Is your classmate studying? Y responde, short answer sería, Yes, he is. yes, he is. Excellent. Number 3. Dice Steven, make and dinner. A ver cómo formamos esa. Es una oración no, afirmativa nada más. Steven sería Steven. Is Steven making dinner? Steven is making the dinner. Yes, excellent. Steven is making dinner. Está preparando la cena. Number 4. Ok, esta es una pregunta que tiene un W question word. Esta preguntita why siempre empieza en la oración, en la pregunta. Why are you yeah. laughing? Why are you laughing? Yes, excellent. Why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? Es lo que pregunta. Y le responde. A ver, en la parte B dice. ¿Cómo sería? Yes, continue. I am reading a funny book. Excellent. I'm reading a funny book. Good. Number 5. Veamos number 5. Children. The children are playing a game. Yes. The children are playing a game. Number 6. Yeah. Okay. Yes, it is Raining. Yes. It is raining now. Now. Ahí está. Number 7. Are they? They are eating lunch. Yes. Are they eating lunch? Ellos están almorzando. Y se responde como they Are. They aren't. Muy bien. Number 8. Número 8. A ver, el número 8, ¿cómo quedaría? Birds are singing. Yes. Excellent. Birds are singing. Pajaritos están cantando. Aves o pájaros, como quieran llamarlo. Number 9. I do my homework.
Es una oración afirmativa. Sería I'm doing my I am homework. doing my homework. yes, I am doing my homework. Number 10. En este caso es una oración negativa. Sería he Isn't sleeping. he isn't sleeping. Number 11. Ok, dice my friend and I. ¿Cómo conjugamos el verbo auxiliar en ese caso? Are talking. Are My talking. friend and I are talking. Yes, my friend and I are talking. And number 12. Uy, bueno, ahí me ganó el clic. Está. John isn't swimming on the beach. Ok, muy bien. Bien, pasamos a la siguiente. Practice time. Vamos a pasar a la práctica. Voy a dejar compartir un momento para proyectar la práctica que ustedes ya tienen en el módulo. Ok, aquí está. Vamos a compartir. Y vamos a desarrollar. Ok, ahí está. Empezamos con la número 1. Completamos la pregunta. Dice, they coming over for dinner. Are. Yes, Letter vamos- C. Letter C. Vamos a sombrear la respuesta. Ok, number 1, letter C. Number 2, dice Maxwell, not sleeping on our sofa. Letter A. Is. Yes, letter A is. Number 3, dice my mother-in-law. Mother-in-law significa madrastra. Ahí está, esta palabrita. Mother-in-law no es suegra. Okay. Is at our B, house B. this week. What letter is it? Letter B. Yes. Is staying. Ahí tenemos el verbo adecuadamente conjugado. Number 4. Letter B. Letter C. Letter B. A Letter ver. C. Yes, letter C. Number 5. Letter C también. ¿O no? Yes, my sister is learning Spanish. Yes. Number 6. Dice I and the hairs Letter D. salon. Letter D. Yes, letter D. Number 7. Letter C. Dice, Letter Carla. C. Letter C. okay, letter C. Are eating. Ok, ahí está. Fancy restaurants. Fancy significa lujoso. Ok, number 8. Letter Why? E. Letter D. What letter? A, B, C, or D? B. Yes. Why is not aquí está. Number 9. Pasamos al número 9. They are. Letter C. ¿Recuerden cuál sería? Letter B. What letter? B. Ok. Ahí está. Letter B. Number 10. Melissa is down on her bed. Letter C. Ok, tengo letter A, B, C, or D. What letter?
Lie down significa estar acostado en un lugar, de manera horizontal. Letter C. Letter D. Aquí está, sería el letter D. Pasamos al número 11. A ver, número 11 dice what. Debemos completar la pregunta, porque tenemos ya la respuesta. A ver. Dice, what is your father do? What does your father doing? What is your father doing? Or what does your father do? Letter B. Are you sure? A ver, ¿qué dice nada más? Letter D. B. En este caso estás preguntando ¿a qué se dedica tu papá? Si es así, pues la respuesta sería únicamente la letra D. Es la letra D. Porque la pregunta proviene de esta. What do you do? Que significa ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? En este caso. What do you do? Y tú respondes, bueno, la profesión que tengas o a que uno se dedica. Entonces, la respuesta es he's an engineer. Él es un ingeniero. No le están preguntando qué está haciendo él en ese momento. Entonces, simplemente Profesor, la 10, hacemos la variante. ¿Sí? la pregunta 10. ¿Una pregunta? ¿Ya? Sí, puede retroceder a la pregunta 10. ¿En la 10? Sí, ¿qué significa leaching? Lying significa, en este caso, perdón, lie down o lie down significa echarse. Lie Acostado, down. sí, acostado. Sí. Pero, O también puede significar únicamente, dependiendo del contexto, puede significar estar echado de manera horizontal o puede significar mentir. Pero en este caso, significa estar echado, porque dice on her bed, en su cama. En la profe, respuesta sí está das. profe, en la pregunta 11, si en la respuesta no hay das, ¿cómo sé yo que en la pregunta debe ir el das? Porque, o sea, en las clases anteriores, el das siempre iba en la pregunta, iba en la respuesta, pero acá no. Ya, muy bien, muy buena pregunta. En este caso, la pregunta debe ser de esta manera con la letra D, porque me están dando a conocer la profesión. Y las profesiones no se utiliza. No utilizamos el verbo do o does para tercera persona, sino el verbo to be, ser o estar, ser. ¿Qué profesión tiene esta persona que está diciendo? Él es un ingeniero. Entonces utilizo, que vendría a ser esta. He is an engineer. Y la pregunta para esta respuesta es, what does your father do? Si en este caso me dijeran, te preguntaran a ti, what do you do? Tú podrías responder, I am a teacher, por ejemplo. Entonces, esto está en función a mi respuesta. Y como no estábamos hablando de un presente continuo en ese momento, porque no le está preguntando acerca de lo que está haciendo en ese momento, simplemente a qué se dedica, qué es lo que hace por la vida. Exacto, Gracias, profe. exacto. ¿Qué hace tu papá? ¿A qué se dedica? Simplemente. Ok, pasamos a la siguiente, al número 12. A ver, dicen why sunglasses. Aquí ya sí podemos utilizar present continuous. Porque está expresando lo que es el clima en ese momento.
Exacto. Letter Ok, entonces la número 12, ¿cuál sería? Why. B. letter, Esta palabrita letter wear, D. ok, Letter esta B. significa vestir, usar, que esa es una prenda. Entonces, Letter C. Letter B. Ah, Letter C. letter B. B. What are you wearing sunglasses? ¿Por qué estás usando lentes de sol? Y la persona le responde porque está nublado hoy día. Una respuesta totalmente diferente. Pasamos al siguiente, número 13. Dice, how often to the cinema? About once a month. Are you going? Letter B. Yes. Excellent. Ahí está. How often are you going to the cinema? Quiere decir qué tan frecuente vas al cine. Muy bien, entonces ahí tenemos. La número 14 dice, a really good book at the moment. Letter E. Letter E. Letter I. Yes. What letter? I. Yes, letter. I. Ahí está. I'm reading a really good book at the moment. Yes. Dime, José, a ver. ¿Ya? Ah, en vez de how, utilizamos what. Si se puede utilizar what. Como what often. Ya. No se puede utilizar en ese caso, no se puede modificar con what. Simplemente con how often. How often es la pregunta, esta palabra, esta expresión que utilizamos únicamente para saber la frecuencia con que una persona hace una actividad. Significa simplemente solo, significa cómo también. Cómo, pero también puede significar dependiendo, no sé, depende del contexto que me presenten, pueden significar ya sea de qué manera o de qué forma. Ajá, cuánto. How much significa cuánto. En este caso, how much, claro, eso va a depender de qué otro acompañante esté. How much, how many. Exacto. Ok, entonces pasamos al número 15. Dice, he, an iPhone, an iPad, and a computer. He's so lucky. Has. Yes, excellent. Ahí está. He has an iPhone, an iPad, and a computer. profesor, el hat es tenía. He pasado, sí. Se ha pasado de have. Number 16. Pasamos al número 16. Dice, Bill really hard at the moment because his company. Ok. Esta palabrita ya me está ayudando bastante. At Is the moment. working. Is working. Yes. Sí, sí. Ahí está, letter C. Muy bien. La siguiente, número 17. Sí. Letter D. Letter D, sí. Ya, muy bien. Letter D. Exacto. Sí, José, puede significar ya dependiendo del contexto. En español tenemos varias, como podemos decir, variantes para traducir lo que es el hat. Entonces aquí el número 17 es letter D. Vamos a marcar. Número 18 dice, where's John? ¿Dónde está John? He is in the bathroom. Is making. Yes. Letter C. Ah, sí. Letter D. It's letter A. ¿Por qué le digo que es letter A?
no D, como habían dicho. El verbo ducharse es take a shower o también puedo utilizar have a shower. Mas no puedo decir make a shower. Pasamos al número 19. A ver, veamos el número 19. Tenemos una pregunta. Are you doing? Ok, aquí me están respondiendo, mira, ¿cómo responde? I'm looking for my glasses. Letter A. Sería, what are you doing? Yes. Letter A. Yes, yes. Look for significa buscar. Look for. Todo eso significa, es un verbo. Se dicen phrasal verbs. Todo eso es un verbo. Significa buscar. Look for. Pasamos al número 20. A ver, en el número 20 dice, también tenemos una pregunta. Y mi respuesta es yes, very much, thank you. Letter B. Yes, letter B. Están preguntando si está disfrutando de la fiesta. Are you enjoying the party? Disculpe, si es que le está preguntando si es que está disfrutando, entonces sería la C. Oh, Yes, yes, sí está. Muy bien, sí. Todo correcto. Ahí está con el present continuous, sí. A ver, vamos a... Aquí está. Muy bien. Pasamos al número 21. Aquí debemos elegir la oración correcta. Tenemos 4 Letter C. letter C. Ok. A ver, veamos. Letter A. TV no is working. Ok, letter C. Muy bien. Pasamos al número 22. 22. También vamos a elegir la oración adecuada, la correcta. Letter C. Yes. She's sending a message to Billy. Yes, letter C. Number 23. A ver. Letter A. Yes. Letter A. Muy bien. Letter A. En ese caso aquí abrevia, la forma abreviada. The field con is. Es posible. Es posible. Mayormente utilizan en la forma coloquial. Pasamos a la 24, dice. A ver, la 24, ¿cuál sería? ¿En cuál? Ah, ¿cómo se traduce en la 23? Es como decir, vamos, está apurando ahí, quizás. Vamos, la película va a empezar. Profe, La- la 22, ¿por qué es incorrecta? En la D. ¿Por qué es incorrecta? Porque estamos hablando de present continuous. Pero en la arribita En la- no te está especificando nada. Ya, en ese caso, únicamente, porque estamos en un momento de hablar present continuous, la respuesta es la C, pero... Seguir la en un- gramática, ¿no? Exacto. Pero si a ti te dicen en un examen, te ponen, elige tal oración de acuerdo a tal tiempo, obviamente ahí tienes que descartar cuál es la incorrecta. La D es totalmente correcta. Ese es present simple. Está perfecto ahí, la D. Pero no va al caso en este momento porque estamos en present continuous. Simplemente. Ya, profe. Profe, Ujú. profe, Bien. en la 23, el come on the film is starting, ¿por qué no podría ser started? O sea, como, no, se traduce como la película está empezando, pues, o, Sí. A ver, les comento o sea, algo. En inglés muchas veces no podemos traducir palabra por palabra o tal cosa
de la misma forma como podemos creer. Muchas veces es una variante. Quizás en este caso, aquí the film starting quiere decir, bueno, está primero diciendo vamos, la película está por empezar o va a empezar. Entonces, en ese sentido, es totalmente quizás a lo que podamos creer que debería ser. Hay muchas veces en lo que cuando uno quiere traducir del español al inglés o viceversa, no es lo mismo. Muchas veces uno se lleva la sorpresa que no es la palabra que uno pensaba que era. Entonces, uno debe aceptar el inglés tal cual es. Y muchas veces no debemos traducir literalmente palabra por palabra, porque vamos a cometer a veces errores. Quizás gramaticalmente puede estar bien, perfecto, ya, gramaticalmente. Pero en el momento que uno quiera dar a entender nuestras ideas, ahí va a venir el error, la confusión. Quizás en un momento con alguien que habla inglés, con un nativo. ¿Te puede entender? Sí, pero no al 100% de lo que tú quieres expresar. Ok, entonces vamos a continuar en la 24, ya falta poco para terminar la práctica. Si utilizamos un adverbio, es porque ya empezó. El already, sí, puedes utilizar sí, perfecto. ¿Ya? Pero en este caso estás hablando del pasado. Es porque ya empezó. Sí. Ok, entonces pasamos a la 24, chicos. A ver, ¿cuál sería la 24? Es la- Yes. 19. Profesor, también es correcto la B, ¿no? En la 24. Yes. Sí, totalmente correcto. Ella She conoce, knows Elsie. Sí, lo ella conoce muy conoce bien. muy bien a Alfie. Ajá. Entonces, a ver, aquí, ¿cuál es la respuesta en la 24? ¿Cuál me han dicho? Si hablamos de esto, presente simple, la B, pero por la clase supongo que la A, ¿no? Fíjense en el verbo. Letter A. Yo mencioné ciertos verbos que no iban en el present continuous, que no se podían usar en presente continuous, mejor dicho, en gerundio. Knows. No era uno de esos verbos. Hay verbos que no se pueden utilizar con el present continuous, simplemente con el present simple. Este es un ejemplo. La B. Exacto. Aquí la respuesta es la B. She knows Elfie very well. Verbos que tienen que ver con pensamiento, con sentimientos, con sentidos, no se conjugan en el present continuous. No tienen terminación ing. Simplemente lo utilizamos en el present simple. Pasamos a la 25. ¿Sí? A ver, son preguntas. Veamos, dice. Letter B. B. Yes, letter B. Number 26. A ver, el 26. Sería. Profesor, ¿qué era sound? ¿Mm? De Profe, Yes. profe, en la 26, en la D, pero ese no es futuro, porque está usando el going to. O, Ujú. En este caso es la expresión de futuro también. Es el ya no va. es presente, continuous, o En este caso vendría Pero el- forma. Esta expresión, el going to, ya se utiliza como un futuro, como parte del futuro. Pero en sí el futuro simple es con el will. Esta es una expresión que tiene claro, sentido de futuro. sí. profesor, el to sería para separar de buy, de comprar, y juega. En ese caso, ¿En la D? pero en la D, ese to no es para separar el going de buy, que es comprar. A ver, no entendí muy bien.
En la alternativa D dice he Ya. is going to. Ese to no es para separar del buy o es Sí, going es to. es para separar dos verbos. ¿No? Dos Sí. verbos, sí. En este caso, el going to es una expresión. Profe, Sí, entonces la D sería, él va a comprar leche, o sea, un poco de leche, dice algo de leche, algo, ¿sí? Sí. algo de leche. Él va a comprar, él va, o él está comprando. Él va a comprar. Ah, ya, pero no es, pero es futuro o no es futuro. Yo pienso que Es, él está comprando algo de leche, porque si no, él va a comprar ya es futuro, ¿no? Going to. Pero el going to, profe, también es, el going to es futuro, igual que el ¿saben will. cuál sería la forma correcta? Esta. Sí, eso estaba pensando, profe. Esa es la forma correcta. Claro, porque el otro es futuro, el going to. El otro es una expresión que se utiliza en el futuro, pero no es en sí futuro. El futuro es con el Claro, will y con sí. otros tiempos. Profesor, disculpe, y si me pondrían las dos expresiones, he is going to y he is going, ¿cuál marco? Si es con el present continuous, si te dicen present continuous, tienes que marcar esta. El going to ahí no tiene nada que ver en ese caso. Ah, ok. Thanks. Entonces, pueden dejarlo ahí o si no lo pueden modificar, como ustedes gusten. Vamos a que yo poner la otra variante. He's buying some milk. Ahí está. Entonces ahí tenemos. Pasamos a la 27. A ver si the price of food, el precio de la comida, sería la letra B. Going up o go up significa elevarse. Elevarse. Quiere decir que el precio de la comida se está elevando en este momento o actualmente. Y la 28, Hey, a ver, dice, what are you doing? Yes. La era ahí. Exacto. classic. Significa que estás haciendo. Ok. Entonces, tengan en cuenta, fíjense bien cuando le preguntan acerca de un tiempo en específico, ahí sí tienen que ver cuál oración corresponde al tiempo. Pero si simplemente le ponen este tipo de preguntas, circle the correct sentence, que muchas veces, eso también es clásico en exámenes en inglés. Ustedes tienen que descartar cuál está gramaticalmente correcto, ya sea en presente, futuro, ya sea con una expresión de futuro, como el going to, que eso ya lo veremos luego, o en pasado. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Profe, ¿puedo volver a la 17? Ah, la 17. Ya, aquí está. Ya, ahí, ¿cómo sé que es presente continuo? Porque puede decir está lloviendo en tal lugar o sea, llueve en tal lugar o está lloviendo y cómo sé cuál se usa. Aquí, ¿cuál utilizas? Bueno, porque estamos en clase de present continuous, tiene que ser esta. El auxiliar verbo to be con el verbo en ing. Ahí. Pero, en el caso que si no estuviera en el present continuous, no te especifiquen present continuous, puedes utilizar rains, que significa it rains. Llueve bastante en tal lugar, en el invierno. Ah, ya. Gracias. Esto significa que está en ese preciso momento que la persona está hablando, es porque se está llevando a cabo tal cosa. Entonces ahí hay que tener en Profe, cuenta. A ver, acá me dice add, on, in, and off. Ya. Eso también lo vamos a ver, pero te explico rápidamente. Add es una preposición que podemos utilizar en dos situaciones. Para hablar del tiempo y para hablar en un lugar. Son preposiciones de lugar y tiempo. Add, si tú quieres ¿hablar de hablar un, de hora, hablar de un de lugar hora, o de un lugar? de
En un lugar, en un lugar. Si alguien está en un lugar, podemos utilizar at. Primero, at lo podemos utilizar para lo que es la hora. Toda hora siempre va a ir con at. Si quiere decir que la clase comienza a las 8. The English class starts at 8 o'clock. Por ejemplo. Siempre usamos at para expresar la hora. También, un evento específico utilizamos at. Por ejemplo, at night. ¿Qué sucede con on? En el lugar, at, lo utilizamos para lugares específicos, los que tienen dirección. Si me dan la dirección de tal casa, calle, número, departamento, todo eso, utilizamos at. Es muy específico el at en lo que es dirección. Es muy específico. Ahora, con on, lo utilizamos para indicar los días de la semana. Si uno quiere decir, tal día yo voy a ir a tal lugar, utilizo on Monday, on Tuesday, on Thursday, Friday, etc. Eso utilizo con on. Ahora, en el caso de lugares, siempre utilizo para lo que son lugares simplemente con la dirección. No con el número, ni que sea una dirección tan específica, simplemente me dan la dirección. Por ejemplo, en la calle Larco. En ese caso yo utilizo on. Otra cosa también, antes que me olvide, el on lo utilizamos para fechas específicas. Por ejemplo, si tú quieres decir tu cumpleaños está el día y el mes, utilizas on. También utilizamos on para expresar en lugares. Si alguna cosa se encuentra sobre una superficie, utilizamos on. Ahora, en el caso de in, es un poquito más general. In lo utilizamos ya sea para meses o para años. Para meses o para años. In October, in November, in July, in February, etc. Y para lo que son años, por ejemplo, yo quiero decir 2021, in 2021. Entonces, yo especifico los años diciendo con in. Y en lugares es un poquito más abierto. El lugar, por ejemplo, tiene que estar, si vamos a hablar de una persona que está en cierto lugar, el lugar tiene que cubrir a la persona. Por ejemplo, dentro de una oficina, dentro de un hospital, dentro de una, no sé, cafetería. Entonces, en tal lugar que cubra a la persona en su totalidad, utilizamos in, como decir dentro de tal lugar. Eso es lo que significa esas preposiciones. Y of es la posesión. Es la preposición que menciona la posesión de algo. De, por ejemplo. De, no sé, the car of Peter, el auto de Peter, de Pedro, por ejemplo. Entonces, of me ayuda a identificar la posesión. Es una de las formas de la posesión. ¿Ok? Gracias, Entonces, profe. Profe, disculpe. Sí. El ink también podemos usarlo en fechas, ¿no? Esto, a ver, por ejemplo, my birthday is in March, por ejemplo. simplemente, claro, en fechas simplemente si vas a decir el mes. Pero si tú ya mencionas el día, ya no puedes utilizar in, sino utilizas on. Siempre y cuando tenga, por ejemplo, como un conjunto, o sea, alrededor, por decirlo así, dentro. Mi cumpleaños, por decir, dentro de marzo. No sé si expliqué bien. Todo Disculpe. mes, siempre vamos a utilizar in, la preposición in. Todo mes, cualquiera de los 12 meses. Siempre con ¿Años in. también? ¿O En solamente uno? los años también, sí, también. Ok, Cualquier año. gracias. Ok, entonces chicos, bueno, son 20 y 36, 8 y 36. Gracias, profe. Ok, chicos, entonces tengan buen inicio de semana. Aquí nos vemos la siguiente semana. Dudas, consultas, ya saben, traten de apuntarlas, las que me hacen saber y vamos a resolver las cosas, ¿ok? Nos vemos, cuídense. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bye. Thank you, teacher. Ok, you're welcome.